Hola, mi nombre es Elisandra Domínguez Valdillés. Durante el siguiente video vamos a abordar temas de derecho penal y de derecho procesal penal. Vamos a iniciar con derecho penal y los elementos del delito, qué es lo que lo compone y lo define. Inicialmente tenemos que el delito consiste en una conducta típica, antijurídica, culpable, imputable y punible. Vamos a analizar cada uno de estos elementos. Tenemos que la conducta consiste en la expresión de voluntad de un agente hacia el mundo material. Esta expresión de voluntad puede realizarse a través de una acción o de una omisión. Una acción podría ser, por ejemplo, darle un golpe a una persona. Una omisión se presenta cuando la persona tiene la obligación de realizar una conducta y no lo hace. Este sería, por ejemplo, que la persona tuviera a su cargo a un bebé y tuviera la obligación de alimentarlo. Por lo tanto, si no realiza esta conducta, está incurriendo en una omisión. El siguiente punto que veremos será la tipicidad. La tipicidad consiste en que la conducta que se realiza debe estar prevista en la ley penal como un delito. Un ejemplo de esto sería el homicidio, privar de la vida, está previsto en la ley penal. Tenemos también que la conducta típica debe ser antijurídica, esto es que debe ser ilícita, contraria a la ley, debe lesionar bienes jurídicos. Por lo tanto, debemos analizar que no se encuentren excluyentes, que en este caso serían el consentimiento del titular del bien jurídico. Un ejemplo de este excluyente sería cuando un médico realiza una intervención quirúrgica a un paciente. Si bien le realiza un corte, este corte está realizado con la finalidad de solucionar algún problema de salud que tiene el paciente y el paciente está autorizando que se le realice ese corte, ya que si bien el médico está realizando una afectación en la salud del paciente al realizar el corte, que podrían ser lesiones, se cuenta con el consentimiento del paciente, por lo tanto no es antijurídico. Tenemos también que puede presentarse la legítima defensa, que ésta se presenta cuando se repele una agresión actual, inminente e inmediata con el fin de proteger bienes jurídicos propios o ajenos. Otro excluyente podría ser el estado de necesidad, que es cuando se sacrifica un bien jurídico de menor jerarquía para salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía. Un ejemplo de esto sería cuando se rompen puertas y ventanas de un edificio que se encuentra en llamas para salvar a personas que se encuentran dentro de este edificio. Por lo tanto, el bien jurídico que se está salvaguardando, que es la vida, es de mayor jerarquía que la acción que se realiza de romper puertas y ventanas, que podría consistir en daños. Otra excluyente sería el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. Un ejemplo de esta excluyente es cuando un policía realiza una detención en flagrancia de una persona y la persona está tratando de escapar, por lo tanto, el policía tiene que someterlo y durante este sometimiento le realiza lesiones. Por lo tanto, el policía está actuando en cumplimiento de un deber y la conducta que realiza no es antijurídica. Pasando al siguiente elemento del delito, que es la culpabilidad, esta se podría definir como la reprochabilidad que se realiza de la conducta del agente. La culpabilidad se divide en dolo y culpa. El dolo consiste en que el agente, sabiendo la ilicitud de la conducta que realiza y previendo el resultado típico que tendrá esta conducta, la acepta y la realiza. Por ejemplo, un homicidio
doloso en el cual el agente dispara un arma de fuego contra otra persona sabiendo que puede privarla de la vida y acepta este resultado. En cuanto a la culpa, tenemos que el agente realiza una acción que produce un resultado, pero en este tipo de culpabilidad, el agente no busca que se produzca ese resultado. Se presenta que realiza una violación a un deber de cuidado, es decir, él debió haber previsto que podía pasar. Un ejemplo de la culpa sería cuando una persona se pasa un semáforo en rojo y atropella a otra persona. Entonces tenemos que el agente no quería atropellar a esa persona, sin embargo, él pudo haber previsto que si se pasaba el semáforo en rojo podía ocurrir un accidente y aún sabiendo eso no respetó esa norma, por lo tanto comete el delito a título de culpa, que sería un homicidio imprudencial. En cuanto a la culpabilidad, tenemos que se presentan también excluyentes. Uno sería el error invencible. Esto es que tomando las debidas precauciones con las que pudo haber contado el agente, no pudo evitar que se produjera la conducta, teniendo en cuenta las circunstancias culturales y sociales. Un ejemplo de este excluyente de error invencible podría ser que una persona que no tiene conocimiento de armas se encuentre siendo asaltada por un delincuente que tiene un arma de juguete y la persona realice cualquier acción para repeler la agresión. Por ejemplo, digamos que tiene un cuchillo y se lo entierra al asaltante creyendo que el otro tiene un arma verdadera y en realidad pues era un arma de juguete. Entonces ahí tenemos que la persona que estaba siendo asaltada no tenía por qué conocer las características y poder diferenciar exactamente un arma de juguete a una arma de verdad. Tenemos también la excluyente de la no exigibilidad de otra conducta. Esto nos habla de cuando se encuentran en peligro bienes de igual jerarquía y el agente sacrifica el bien ajeno para salvaguardar su bien de igual jerarquía. Tenemos también el caso fortuito, que el caso fortuito consiste que sin intención y sin imprudencia se ejecuta un hecho lícito que con las precauciones debidas aún así sigue produciendo un resultado que podría ser considerado una conducta típica. Un ejemplo de esto podría ser que se tuviera un balcón que estuviese en buenas condiciones, que se le hubiera dado mantenimiento, pero que haya caído una lluvia muy fuerte o un viento muy fuerte y del balcón se desprendiera alguna madera que golpeara a alguna persona. Entonces ahí tenemos que la persona que se encuentra a cargo de este balcón pues no está realizando una conducta antijurídica, ya que lo que ocurrió no le es atribuible. Otro de los elementos del delito que tenemos es la imputabilidad, que tiene que ver con la culpabilidad, ya que la imputabilidad consiste en la capacidad de querer y entender la conducta y entender que la misma es ilícita. Aquí tenemos entonces que la inimputabilidad sería cuando no se puede entender esta situación por padecer algún trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado. En este caso, pues se tendría la inimputabilidad y no se estarían cumpliendo los elementos del delito. Y tenemos finalmente la punibilidad, ya que la punibilidad nos marca que para un hecho
con las características que acabo de mencionar, la ley debe prever una pena. Puede ser una multa o privación de la libertad. Por lo tanto, si la ley no prevé una pena para la conducta, pues no estaríamos ante un delito propiamente. Muy bien, vamos a pasar a la exposición del juicio oral. El juicio oral consiste en la etapa culminante del proceso penal. Por lo tanto, tenemos que se deben velar los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad de las partes, contradicción y continuidad. En el juicio oral, este puede ser presidido por un tribunal integrado por 3 jueces o por un tribunal unitario que sería integrado únicamente por un juez. Vamos a pasar a lo que sería en sí la audiencia de juicio oral. En la audiencia del juicio oral, al inicio, el juez verifica que se encuentren cubiertos los requisitos para que pueda dar inicio el juicio oral, es decir, que las partes se encuentren constituidas en el lugar el cual fue designado para que se llevara a cabo el juicio oral y asimismo que las partes, la defensa y el agente del Ministerio Público y en su caso el acusador coadyuvante de la víctima cuenten con su prueba disponible. El juez va a verificar que se encuentren estos elementos para dar por iniciado la audiencia de juicio oral. El juez le va a explicar al imputado y al público la importancia de los temas que se van a debatir en la audiencia y les va a solicitar que presten especial atención a lo que se va a vertir ahí. Hay que tener en cuenta que en la audiencia de juicio oral los jueces no van a tener conocimiento absolutamente de nada de lo que se ha realizado posteriormente. Únicamente se va a contar con el auto de apertura a juicio oral, por lo que el juez leerá el hecho que es el objeto de la acusación del juicio. Y los acuerdos probatorios a los que hayan llegado las partes. Posteriormente va a dar la voz para que se realicen los alegatos de apertura. Inicialmente se le da la voz al agente del Ministerio Público, posteriormente al acusador coadyuvante y posteriormente a la defensa. Entonces aquí tenemos que presentando el caso como agente del Ministerio Público, lo que el agente del Ministerio Público tiene que hacer en el alegato de apertura es explicarle al juez el hecho del objeto del juicio y explicarle cuáles son los elementos de prueba con los que se cuentan para acreditar ese hecho y qué es lo que el juez va a poder apreciar de cada uno de estos elementos de prueba. Es una introducción al juicio, es una promesa que se le hace al juez de lo que él va a poder apreciar cuando se desahogue la prueba. Entonces el alegato de apertura pues es muy importante porque ya es la introducción de la teoría del caso del agente del Ministerio Público. Más tarde vamos a abordar en cuanto a la defensa. Como lo mencionaba, se va a vertir su alegato el agente del Ministerio Público, el acusador coadyuvante, en su caso, la víctima, y la defensa. Posteriormente se va a pasar al desahogo de las pruebas. Se van a iniciar con las pruebas del agente del Ministerio Público. Entonces, aquí tenemos que el agente del Ministerio Público puede ordenar las pruebas en el orden que él considere más conveniente para acreditar su teoría del caso. Tenemos que se desahogarían los testigos, quienes proporcionarían información referente al hecho. Digamos que se inicia con la víctima. Aquí tenemos que tener cuidado en cuanto a si se presenta a la víctima primero o, por ejemplo, al representante legal de la víctima.
Se deben fijar las pautas de lo que se va a ir acreditando con los testigos y con la prueba. Por lo tanto, si tenemos una víctima que es mayor de edad, que recuerda exactamente la fecha de los hechos y las circunstancias, entonces podemos que pase primero la víctima y posteriormente los testigos que ya corroboren las circunstancias posteriormente. Sin embargo, si tenemos a una víctima que es menor de edad, que tenía, por ejemplo, 6 años, pues no se va a acordar de las fechas y de otras circunstancias. Entonces, en este caso, pasaríamos primero a, a la representante legal de la víctima para que nos explique fechas, lugar y posteriormente a la víctima. Entonces, tenemos que cuando se desahoga a un testigo o a la víctima, primero se realiza el interrogatorio por parte de la persona que lo ofrece. Es decir, el agente del Ministerio Público interrogaría inicialmente a la víctima, posteriormente la contrainterrogaría a la defensa y se da oportunidad de que se repregunte en cuanto a las preguntas que realizó la defensa, el agente del Ministerio Público, para que pues aclare las respuestas que pudo haber dado la víctima o testigo y de igual forma sobre estas repreguntas la defensa puede hacer preguntas nuevamente. Así se va acotando únicamente sobre las respuestas que dieron a las preguntas. Entonces tenemos que las declaraciones de los testigos tienen que ir enfocadas al hecho que se está probando, es decir, que deben de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que están señaladas en el auto de apertura en el hecho. Entonces es súper importante que digan fechas, horas, lugar, los verbos rectores de los delitos y las circunstancias en cuanto a las agravantes, por ejemplo, en un delito de violación, un agravante es si era familiar, entonces se tiene que acreditar esto, o por ejemplo, si era padrastro, es un agravante por la cuestión de que es agravante la cuestión de que es una relación que inspira confianza y respeto. Entonces, las declaraciones tienen que hablarnos de esto. Son preguntas que no se nos pueden ir porque no vamos a estar acreditando la agravante. Bueno, tenemos que los testigos no se pueden comunicar entre sí cuando hayan declarado. No pueden decir qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que declararon, qué les preguntaron. No pueden comunicarse entre sí. Entonces, tenemos también que se pueden presentar los peritos que pues van a ser expertos en ciertas materias, los cuales realizaron alguna actuación dentro de la carpeta de investigación, dentro de los hechos que se investigan y van a exponerle al juez cuál fue la intervención que tuvieron en el expediente y cuáles fueron los resultados que tuvieron. Tenemos que los testigos y los peritos pues van a ser de igual forma interrogados por el Ministerio Público y por la defensa. El artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que no se van a aceptar ciertas preguntas, las preguntas ambiguas o poco claras, las preguntas conclusivas, las preguntas impertinentes, irrelevantes, argumentativas, aquellas que vayan dirigidas a ofender o coaccionar al testigo o perito. Por lo tanto, tenemos que estas preguntas son objetables, es decir, el agente del Ministerio Público tiene que estar al pendiente de las preguntas que esté realizando la defensa y verificar que no se estén realizando este tipo de preguntas. Si se realizan este tipo de preguntas, él tiene que objetar antes de que el testigo o perito responda y por lo tanto
El juez va a analizar la pregunta y ya dará la resolución, decidirá si le parece que la pregunta es permitida o no. Tenemos también en cuanto a testigos y peritos que se pueden realizar apoyos de memoria o superar contradicciones. Entonces, esto consiste en que si un testigo no se acuerda, por ejemplo, de la fecha porque han pasado 2 años desde que dio su declaración a la fecha del juicio, entonces si el testigo dice no me acuerdo, el agente del Ministerio Público puede solicitarle al juez que se realice un apoyo de memoria con fundamento en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público tendría que subrayar la fecha y mostrársela a la defensa. La defensa leería que la fecha se encuentra subrayada. El documento en el cual se subraya la fecha tiene que ser una declaración anterior del testigo o perito y debe estar firmada por el mismo para que éste al momento que se realice el ejercicio reconozca su firma y reconozca el documento como su declaración y lea para sí lo subrayado que sería la fecha. Entonces el Ministerio Público regresa a su lugar y le pregunta nuevamente, ¿ahora recuerda usted la fecha? Y ya el testigo perito diría la fecha. De igual forma, se puede hacer este ejercicio para superar una contradicción cuando es nuestro testigo o perito o para evidenciar una contradicción cuando se trata del testigo de la contraparte, ya que al ser testigo de la contraparte, pues lo que nosotros tenemos que hacer es desacreditarlo y mostrarle al juez que está variando su declaración. Muy bien, entonces tenemos que en cuanto a los otros medios de prueba con que se cuente para acreditar el hecho, que podrían ser pruebas documentales, estos se encuentran previstos en el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas pruebas documentales, por ejemplo, actas de nacimientos, se pueden vertir en el juicio de manera resumida o íntegra. Resumida únicamente señalando los datos de interés o íntegra pues leyendo absolutamente todo lo que se encuentra plasmado en el documento. Ya ahí pues se realiza la solicitud al juez de realizar la lectura resumida del documento y si la defensa está de acuerdo se realiza la lectura resumida. Si la defensa no está de acuerdo se tendrá que dar lectura íntegra. También tenemos para la incorporación de otros medios de prueba, por ejemplo, una serie fotográfica del lugar de los hechos, tenemos que se puede hacer la reproducción por medios tecnológicos. Esto nos lo señala el artículo 381 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, poder proyectar en la audiencia la fotografía para que el juez y el público, todos los presentes, la puedan observar. Nos señala el artículo que pues si el juzgado no tiene los medios tecnológicos para realizar, por ejemplo, esa proyección, pues es deber de la parte que la ofrece llevar los medios necesarios para que se pueda realizar esa proyección. También nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 382 que la incorporación que se realice de la prueba material, por ejemplo, un cuchillo, o por ejemplo, en el caso de las fotografías que acabo de mencionar, se debe de realizar previa a su incorporación, se debe exhibir en la audiencia, esto es a través del interrogatorio llevar a nuestro testigo para que nos hable de esta prueba. En el caso del cuchillo sería, por ejemplo, decirle a la víctima, ¿recuerdas cómo era el arma con la que te amenazó? Sí, la podrías reconocer si la vieras y en ese momento mostrársela y posteriormente solicitar que se tenga por incorporada. De igual forma, en la serie fotográfica que mencionaba, si digamos que la realizó un agente ministerial, en la declaración del agente ministerial preguntarle
¿cuáles fueron las gestiones que usted realizó en su investigación? Realicé una serie fotográfica. ¿La podría reconocer si la había en este momento o no la puede describir? Y ya partiendo de ahí realizar la proyección. Este es el requisito que se tiene para incorporar este tipo de prueba. Entonces tenemos que posteriormente a que la gente del Ministerio Público desahogue toda su prueba, pues se va a desahogar la prueba de la defensa y de la víctima y posteriormente se harán los alegatos de cierre. Con los alegatos de cierre, pues lo que se va a hacer es remarcar al juez, recordarle qué fue lo que él pudo apreciar durante el juicio oral, cuáles fueron nuestros elementos de prueba que nos corroboraron cada uno de los elementos del delito y que no se acreditó pues la teoría de la defensa. Eso sería en el caso de la gente del Ministerio Público. Bueno, posteriormente al alegato de clausura del agente del Ministerio Público, se presentaría el alegato del acusador coadyuvante o de la víctima y posteriormente el alegato de la defensa. A este alegato pues se va a dar réplica y contrarréplica. El Ministerio Público realizará la réplica del alegato de la defensa y lo realizará de la misma manera. La defensa del alegato del agente del Ministerio Público. Se pueden permitir varias intervenciones en este sentido. Ahora vamos a revisar el juicio oral por parte de la defensa. Entonces tenemos que la defensa pues tiene que desacreditar la teoría del agente del Ministerio Público y acreditar su teoría del caso. En el alegato de apertura, en cuanto a la defensa puede no realizar su alegato de apertura, reservárselo, o puede dar su alegato de apertura y decirle a la juez o el juez cómo va a ser que lo va a acreditar. Como lo mencionaba, posteriormente a los alegatos de apertura, pues se va a pasar a la prueba de el agente del Ministerio Público. Durante el desahogo de la prueba del agente del Ministerio Público, ¿qué es lo que tiene que hacer la defensa? Desacreditar a los testigos, desacreditar el dicho de los testigos, desacreditar el hecho. Lo que se puede hacer es realizar preguntas sobre detalles del hecho para que el testigo pues no sepa qué contestar y el juez pueda percatarse de que es una invención, que los hechos que está relatando son únicamente fruto de su imaginación y que no ocurrieron realmente. En cuanto a los peritos, la gente del Ministerio Público, pues la defensa tiene que cuestionarles sobre cuáles fueron los métodos que se utilizaron, cómo fue que estos métodos fueron plasmados en el peritaje que realizó, qué certeza podemos tener nosotros de que los resultados que él dice que obtuvo de esas periciales son los que se encuentran plasmados, ya que, por ejemplo, las pruebas psicológicas no se anexan a los peritajes, por lo tanto, pues no se puede tener una certeza de que la víctima haya contestado lo que el perito dice. Podría ser un punto para atacar la teoría de la gente del Ministerio Público y desacreditar al perito. Se puede también pedir a los peritos que a través de suposiciones nos digan si es posible o no que se haya realizado el hecho. Si nosotros encontramos que en la pericial hay algún punto por el cual se pueda desacreditar el hecho del Ministerio Público, ya que si si le preguntamos suposiciones fácticas al perito y nos va a contestar cosas que no nos convienen, pues entonces no le vamos a preguntar. Bueno, eso sería en cuanto a la prueba del agente del Ministerio Público de testigos y peritos. ¿Cómo desacreditarlos? Pues ya para desacreditar la prueba documental, pues tendría que ser
con otro documento. Um, y pasando pues a los testigos de descargo de la defensa, lo que tiene que hacer la defensa pues es primeramente acreditar a sus testigos con preguntas como por ejemplo hace cuánto tiempo que usted conoce a la víctima, por qué la conoció, para acreditarle al juez que nuestros testigos están yendo a decir la verdad. ¿Cómo fue que usted se enteró de que mi defendido se encontraba detenido? Eh, ese tipo de preguntas para que el juez vea por qué estas personas están viniendo al proceso a declarar en cuanto a los hechos de lo que tienen conocimiento que favorece a la teoría del caso de la defensa y que estos testigos no fueron durante la investigación desahogados por el agente del Ministerio Público y se tuvo que llegar hasta la etapa de juicio oral para que ellos declararan. Entonces, pues los testigos de descargo de la defensa, pues tienen que acreditar la teoría del caso de la defensa. De igual forma, se les tienen que hacer las preguntas que acrediten la teoría del caso a cabalidad, fechas, horas, lugares. No se pueden pasar este tipo de cuestiones. Tenemos también que en la teoría del caso de la defensa, pues se tienen que acreditar las circunstancias que no permiten que el hecho se hubiese realizado como lo señala la gente del Ministerio Público. Por ejemplo, se pudiese presentar una prueba documental consistente en un boleto de avión del imputado que acredite que él no se encontraba en la ciudad ese fin de semana que ocurrieron los hechos, que se encontraba en otra ciudad, por lo tanto no pudo haber realizado el hecho que se le imputa. Por lo tanto, pues la defensa de igual forma va a desahogar su prueba, sus testigos, sus peritos, sus pruebas documentales, otras pruebas que pudiesen presentarse, fotografías, y de igual forma en la declaración del imputado. Tenemos que el imputado puede declarar en cualquier momento durante el juicio. Así que pues se puede presentar la declaración del imputado eh, para acreditar la teoría del caso de la defensa. Entonces con lo anterior pues estaríamos agotando lo que sería el juicio oral desde el punto del Ministerio Público y desde el punto de la defensa. Así que esperando que les sea útil este video, me despido.